Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como siempre, que nos enseña a dar pasos muy importantes, queridos niños, porque Jesús nos habla siempre a nuestro corazoncito, para que hagamos bien las cosas, para que podamos comprometernos, queridos niños. Y ahora entonces yo les pido que estemos muy atentos, porque vamos a comenzar esta catequesis que Jesús nos trae con un tema muy importante, la enseñanza que hoy Jesús nos quiere dar. Entonces, ¿cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es pidan y se les dará. Pidan y se les dará. Así entonces tenemos como título de este encuentro de la catequesis del día de hoy. Pedir al Señor porque Él nos quiere, porque el Señor nos regala sus dones. Pidan y se les dará entonces, queridos niños. Vamos a estar muy atentos y vamos a comprender todo lo que el Señor nos irá regalando en el día de hoy. Pidan y se les dará. Vamos a estar atentos y vamos a escuchar, como siempre, queridos niños, desde la Biblia. Tengan siempre su Biblia, no se olviden, y tengan también un cuadernito para poder escribir. Escuchemos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue llamado el primer censo, siendo Quirino el gobernador de Siria. Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José, también que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió de Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. En la región que había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de claridad, y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y lo que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido, acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todo lo que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Esta alegría entonces es cuando nosotros, niños, escuchamos la palabra de Dios, sabemos lo que Dios nos dice, procuramos vivir lo que Dios nos pide y así nos esforzamos para ser buenos chicos, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Queridos niños, volvemos nosotros muy enseguida
con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Me pregunto quién es tu amo. Quédate aquí conmigo, hace mucho frío. El viento ya se ha ido. Es una señal. Tendré que irme. Oh, sí, olvidé que tenía un invitado. ¿Sabes qué? Puedes irte y volver cuando quieras. Yo regresaré pronto. Juan, Andrés, te esperan desde esta mañana. Viajaron muchos días para venir a verte. hubo una tempestad por allá. Era difícil salir sin terminar en el fondo de un barranco. Hola, amigo. ¿Qué estás haciendo tan solo por acá? ¿No nos libraremos de él ya? Si a él no le importa comer raíces y saltamontes, es bienvenido.
¡Allá están! ¡Son ellos! Juan, después de que nos bautice, ¿qué cree que debemos hacer? Aquel que tenga 2 túnicas puede empezar dando una al que no tiene, y aquel que tenga comida puede darla a quien no tiene. Nadie nos ha regalado nada, ¿por qué debemos hacerlo? Eso prueba que no se han arrepentido realmente. Deben arrepentirse de sus pecados. ¿Pero quién se ha creído para hablarnos de esa forma? ¿El Mesías o algo así? No, yo no soy el Mesías. ¿Acaso es usted Elías o un nuevo profeta? No. Soy simplemente una voz llorando en la selva, preparando el camino del Señor. ¿Pero con qué autoridad nos habla? ¿Y con qué autoridad nos ha de bautizar? Ustedes son sordos y ciegos. Aun si sus oídos y ojos están abiertos, no ven ni entienden. Yo los bautizo con agua. Solamente con agua, pero aquel que está por venir es mucho más poderoso que yo. ¿Quién es esa persona? ¿La conoces? No soy merecedor de quitar la cinta de sus sandalias. Él podrá bautizarlos con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Fuego? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Lo entenderán cuando llegue el momento. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo estoy acá con el único objetivo de preparar su camino. Rabí. Ahora puedo terminar mis días en la paz del Señor. Límpiame, Señor, de todos mis pecados. Ten piedad por mí, mi madre murió de un ataque al corazón. Ten piedad, Señor, límpiame de mis pecados. ¿Te arrepientes de tus pecados? He pecado contra el Señor y contra mi familia. El Señor tendrá piedad de ti. Arrepiéntete y empieza una nueva vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir donde Él como los otros? No tengo la más mínima intención de darle a nadie mis posesiones. ¿Por qué habría de compartir mis riquezas? Bueno, eso no lo tiene por qué saber Él, ¿cierto? Si Él nos bautiza, nosotros nos salvaremos. No sé. Oh, vamos, después de todo solo es agua, ¿no lo creen? ¿A quién creen que engañan? Son víboras. ¿Qué les hizo pensar que podrían evadir su castigo? ¿Por qué nos está tratando así? ¿No cree que nosotros también somos hijos de Abraham como usted? Les diré que el Señor es capaz de hacer que estas piedras sean hijos de Abraham. Y esas piedras son ustedes, hombres sin fe. El hacha está a punto de cortar aquellos árboles que no fructifican. Y cada uno de los árboles que no fructifican serán desterrados y lanzados al fuego.
Oye, ¿por qué la prisa? Hay un loco por allá. ¿Quiere que le demos la mitad de nuestras posesiones o nos echará al fuego? ¿Qué? ¡Espérenme! ¡No me dejen solo! Miren, es el Juan el Bautista. Hoy el Señor me ha bendecido. ¿Por qué razón has venido hacia mí? Soy yo el que necesita ser bautizado por ti. Hagamos la voluntad del Señor. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y hoy con un tema muy importante. ¿Cuál es el tema entonces, queridos niños, del día de hoy? El tema del día de hoy es pidan y se les dará. Pedid y se os dará. Es decir, tenemos que pedir, tenemos que insistir, tenemos que decirle a Dios, queremos ser buenos, queremos ser misericordiosos. Y cuando nosotros repetimos y repetimos y repetimos, ciertamente que también nos ponemos en sintonía con el Señor para vivir de esa manera, queridos chicos. ¡Qué lindo! Entonces vamos a pedir al Señor esa gracia especialmente hoy, especialmente. Bueno, entonces ahora vamos a estar atentos y vamos a escuchar qué es lo que Jesús nos va a enseñar. Jesús nos enseñó a confiar en la oración. Él decía, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen y Dios les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, Dios le abre. Esto es lo que el Señor nos enseña, a confiar. Tenemos que confiar siempre en su gracia, tenemos que estar atentos y confiar y decir, aquí le tengo a Jesús. Yo no puedo entonces desconfiar de nada, todo lo contrario. Tengo que asegurarme y tengo que saber que Dios está a mi lado, que Dios me acompaña, que Dios me fortalece, que Dios me da aquella gracia que nosotros necesitamos, queridos chicos. Por eso entonces la confianza total en el Señor. Pidan y se les dará, nos dice el Señor. Vamos a seguir, queridos chicos, escuchando qué nos dice más el Señor. Para que nos quede más claro, dijo a los que lo escuchaban, si a alguno de ustedes su hijo le pide un pan, ¿le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? Y Jesús de esta manera, queridos chicos, agrega más todavía cuando nos dice que nosotros cuando le pedimos algo es como ese papá. El papá siempre, si le pedimos algo, el hijo le pide algo, el papá siempre procura darle lo mejor. Nadie dice de los papás, si uno le pide una cosa, le va a dar cualquier cosa, ¿verdad, queridos chicos? Siempre le va a dar lo mejor, siempre va a procurar darle para que ese hijo pueda sentirse bien. Y por eso es que el Señor hoy nos dice, pidan y se les dará, pidan y se les dará. Busquen, golpeen y claro que se les abrirá. Entonces es la confianza por una parte y por otra parte, queridos chicos, la perseverancia, la insistencia.
Nosotros tenemos que pedir, nosotros tenemos que rezarle a Dios y decirle: aquí estoy, Jesucito, porque quiero recibir tu gracia para ser un buen chico. Vamos a volver nosotros enseguida, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio glorioso, la resurrección del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, que hoy nos trae este tema. Entonces, niños, ¿cuál es el tema que Jesús hoy nos está proponiendo? El tema del día de hoy es pidan y se les dará.
Pidan y se les dará. Entonces tenemos que pedir, tenemos que ser insistentes. Decíamos nosotros, niños, recién, que tenemos que confiar totalmente en Dios, por una parte. Y además de confiar siempre en el Señor, tenemos que ser insistentes, tenemos que ser perseverantes. No podemos comenzar algo y después enseguida desanimarnos, queridos niños. Siempre, siempre pedir algo y siempre, siempre en esa comunión con el Señor. Bueno, niños, atención, porque ahora vienen las preguntitas, queridos chicos. ¿Cuál será la primera pregunta? ¿Qué nos enseñó Jesús con respecto a la oración, queridos chicos? Jesús nos enseñó a confiar siempre en la oración. Él decía: pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen y Dios les abrirá. Jesús nos enseñó que tenemos que rezar, pedir, pedir, pedir y confiar. Confiar, queridos chicos. Pedir y confiar significa que nosotros nos ponemos en esa actitud, nosotros decimos: Jesús, yo creo que tú me ayudarás para que yo pueda salir adelante, para que pueda ser un chico bueno, para que pueda ser un chico obediente, para que pueda ser un hijo buenísimo en casa, estudioso, trabajador, que no le haga hacer pasar malos momentos a papá y a mamá. ¿Entendiste, querido niño? Esto es importante, hay que pedirle al Señor. Y entonces así uno se va comprometiendo cada vez más y procura hacer bien las cosas. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Pero eso depende mucho, mucho, mucho de nosotros. Cómo nosotros vamos confiando y abriéndonos al Señor. Vamos entonces a seguir reflexionando, queridos niños. Atención, ¿cuál es ahora la segunda preguntita? ¿Qué le decía, queridos chicos, Jesús a todos aquellos que confiaban en Él y que le escuchaban a Jesús? Jesús dijo a los que lo escuchaban: si tu hijo te pide pan, ¿le darás una piedra? ¿O si te pide un pez, ¿le darás una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más dará cosas buenas su Padre del cielo a los que se las pidan? Y Jesús les decía que en primer lugar tenían que confiar y segundo que tenían que ser insistentes, así como un papá. Si alguien le pide a un papá algo bueno, dice evidentemente que el papá se va a preocupar para darle las cosas buenas y lindas a su hijo. Y así también Dios, que es nuestro papá, mucho más, mucho más. Jamás nosotros le queremos dar cosas malas a nuestros hijos, dice. Y así también nuestro Padre del cielo jamás nos querrá dar cosas malas, sino que cosas lindas y cosas buenas. Muy bien, queridos niños, y esto es muy, muy, muy importante. Esto, queridos chicos, es lo mejor que nosotros podemos hoy aprender. Porque si entendemos que hay que confiar en Dios, y nosotros decimos: Dios es nuestro papito que nos va a ayudar, y si decimos: Dios verdaderamente nos dará la gracia que necesitamos, ahí, queridos chicos, vamos a esforzarnos verdaderamente y de todo corazón. Muy bien, queridos niños, y ahora entonces vamos a rezarle a nuestro papito del cielo. Vamos a pedirle que nos acompañe siempre y vamos a hacer la oración que Él mismo nos ha enseñado, queridos chicos. Y decimos juntos: Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, queridos chicos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.